con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más, queridos amigos oyentes, a este espacio de Solo el amor crea. Damos gracias a Dios que nos permite compartir este espacio con todos ustedes. Les saluda la hermana Ofelia desde el control y la locución en Buenos Aires, Argentina, en un hermoso día que el Señor nos regala, lleno de la luz del resucitado. Agradecemos también a nuestro operador técnico de Alabama, Jorge Graña, por hacer posible esta conexión con todos ustedes, y un saludo a la audiencia también de NSE, especialmente en Lomas de Zamora y Miramar, que nos acompañan siempre en este espacio. Bueno, queridos amigos oyentes, hoy queremos reflexionar sobre algo que en su tiempo Benedicto XVI nos hacía como introducirnos en un mensaje de esperanza, porque es cierto que todos debemos hacer lo posible para superar el dolor, el sufrimiento. Para extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos, pero sí algo podemos hacer, porque simplemente no podemos quedarnos de brazos cruzados y aceptar que somos limitados y tampoco somos dueños del mundo. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Lo que da como la transformación al sufrimiento es el amor. Por ello, una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no está capacitada a contribuir mediante la compasión a aquel sufrimiento y que lo comparte y sobrelleva, es una sociedad cruel e inhumana. Es una sociedad que aparta el dolor, que no quiere verlo, y puede precipitarse por la senda de la eliminación dulce y regulada de las personas que sufren, y las dejamos simplemente al costado, como también nos dice el Papa Francisco, descartando, porque simplemente a los ojos del mundo los consideramos como un estorbo. Pero qué distinta es la mirada del que tiene fe y acompaña el sufrimiento como misionero. Queridos amigos, para hablar de este tema y muchas cosas más que están tan actuales en nuestro tiempo a nivel mundial y sobre todo aquí en Argentina, donde nuevamente comenzamos otro periodo de cuarentena, donde nuevamente se suspenden las clases, empieza quizás la angustia, el dolor de muchas familias de preguntarse: ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, para ello nos acompaña el licenciado Héctor Daniel Fiotto, que es el encargado de UEAM en Capital Federal, misionero laico en su tiempo en el norte de Argentina, ministro de la Eucaristía de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, y otras muchas cosas más, pero que quisiéramos que él mismo nos las comparta. Bienvenido, Héctor, a nuestro programa de Solo el amor crea, porque no hay, creo que, frase más adecuada para desarrollar este tema que saber eso, ¿no? Que solo el amor que nosotros pongamos, el amor que procede de Dios, crea la esperanza ante el sufrimiento. Bueno, muchas gracias, hermano Ofelia. Sí, realmente solo el amor, porque en los momentos difíciles que está atravesando ahora el mundo, sobre todo por la pandemia, hay mucha gente que está muy dejada de lado, muy olvidada, hay mucha gente que está viviendo sola y tampoco las podemos estar visitando, pero bueno, los medios de comunicación, los teléfonos, los WhatsApp, los mails, nos ayudan a estar conectados, gracias a Dios. Bueno, y yo me alegro mucho de estar acá hablando con usted.
sé que hace una labor muy grande en toda América, luchando por el amor y luchando por la esperanza, sobre todo por la esperanza, porque después de todo estamos viviendo todavía los minutos de la Pascua, y la Pascua sí. es la esperanza. Todos sabemos que vamos a morir, pero que sabemos que tenemos en el cielo al gran Señor que nos va a recibir y nos va a abrazar. Y esa es la esperanza cristiana, pero que bueno, la tenemos que transmitir con alegría, con mucha alegría, pero también a veces nosotros también vemos que muchos de los nuestros se desaniman por lo que está pasando, por lo que va a venir, o como usted decía recién, de nuevo por la pandemia, hay mucha gente que está muy asustada. Efectivamente, pero para eso entonces, qué hermosa la labor de los misioneros y en especial los misioneros de UEAM. En un programa anterior ya hemos compartido con Alfredo Roldi un poco sobre esto, pero quizás algunos oyentes no conocen esta misión. Háblenos un poquito de cómo es que usted es misionero y la UEAM, cómo quiere ayudar y sobre todo en este momento, como poner ese traspiés para que mutuamente nos alentemos a vivir esta esperanza y seamos misioneros de la esperanza. Bueno, la UEAM es la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, que depende de Obras Misionales Pontificias. Y en realidad nosotros somos misioneros del dolor, yo no diría del dolor, somos misioneros de la esperanza. Trabajamos con las personas mayores, adultos, y con los enfermos de cualquier edad, sin límite. Bueno, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de transmitirles la vivencia cristiana, justamente de la esperanza, compartir con ellos su dolor, hacerles ver, por sobre todas las cosas, que con su dolor ofrecido al Señor, pueden hacer mucho bien en las misiones y entre los misioneros de todo el mundo, porque de alguna manera UEAM depende de obras misioneras pontificias y al igual que Santa Teresita, nosotros desde nuestro lugar rezamos por los misioneros y no sabemos por qué misioneros rezamos. Misioneros que pueden estar en África, que pueden estar en América mismo, o en Asia, y bueno, rezamos por todos ellos. Esa es realmente nuestra misión. En general, todos los que estamos en esto, hemos sido en nuestra juventud misioneros laicos. Yo misioné varios años en mi juventud, en el norte argentino, en la quebrada de Humahuaca, y bueno, he estado en pueblos de allá, perdidos, que no tenían la presencia del ministro, durante todo el año, y nosotros íbamos y en 15 días tratábamos de llevar a esa ciudad o ese pueblito la esperanza de la resurrección y la esperanza y el amor de Cristo. Ahora actualmente trabajamos en geriátricos, trabajamos entre los mayores, adultos mayores de nuestras parroquias, los visitamos, los confortamos, charlamos con ellos, o también los reunimos en las parroquias y hacemos alguna tarde de alegría, de encuentro, de oración, tomando el té, charlando, tocando la guitarra, cantando, viendo alguna película o parte de una película, para que ellos se sientan alegres y se sientan contentos y no tan solos. Claro, claro. Es como hermosamente también decía Benedicto XVI en ese documento de Spes Salvi, ¿no? Las pequeñas y grandes cosas que podemos hacer por nuestros hermanos que sufren, envueltas en amor en medio de la sociedad, es ese bálsamo del alma, esa escuela y ejercicio de la única y verdadera esperanza, la esperanza en la que somos salvados, la esperanza en la que Cristo nos iluminó por la gracia. Y ya que nos habla Héctor sobre el acompañamiento, ¿no?, de las personas, sobre todo los mayores, ante esta situación de la pandemia, ¿no?, muchos
abuelitos o personas mayores, pues se encuentran solos. ¿Nosotros qué podemos hacer? Porque también surge la disyuntiva de decir, bueno, no nos acerquemos porque puede haber contagio y esto. ¿Cómo podría iluminarnos en este aspecto para que también nosotros corroboremos de alguna manera la necesidad que ellos tienen? En principio, como usted muy bien dice, no podemos encontrarnos prácticamente físicamente. En las casas de ancianos, o también llamados geriátricos, ahí no tenemos la entrada prohibida en este momento, porque están todos aislados, tratando de no contagiarse del virus, del COVID. Nosotros estamos, yo al menos con los que tengo a mi cargo, o con los que conozco, hablo por teléfono, algunos manejan internet, entonces también les escribo, trato de estar con ellos, le mando oraciones, los que tienen WhatsApp los saludo todos los días, le mando algún mensajito de cristiano, siempre es un buenos días, que tengas un día alegre, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, Dios te cuida, Dios te ama, la Virgen está ahí esperando que vos la llames, y que va a acudir siempre a tu lado, dándole ese tipo así de consuelo, de estar con él. Nos hace muy, muy, muy difícil, porque no podemos estar presentes, no le podemos dar una mano, no podemos reunirnos, y también nos cuesta mucho visitar a los enfermos, a los que están enfermos en sanatorios, clínicas u hospitales. Es decir, los visitamos, pero antes, ahora no nos permiten entrar, y máximo en este momento que acá en Argentina estamos con altos índices de COVID. Entonces, ahí sí, la verdad que nos cuesta mucho, y bueno, rezamos por ellos, rezamos muchísimo por ellos para que Dios los ayude, los consuele, y les pedimos a ellos que ofrezcan también su dolor, su angustia o su soledad al Señor, justamente por lo que nosotros queremos, que son las misiones y los misioneros de todo el mundo. Pero repito, se hace muy difícil en este momento, porque no podemos ir. El otro día hablaba con una misionera de Guam y me decía, estoy esperando que me apliquen la segunda dosis de la vacuna y a los 20 días voy a ir a ver a mis enfermos, voy a ir al barrio a ver a mis ancianos. Y sí, es una desesperación, pero no podemos hacer mucho más. Claro, claro. Pero siempre entonces poner los medios, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, para eso Dios permitió todos estos medios, es decir, para que estemos de alguna manera comunicados también. El año pasado, cuando no podíamos ir a los templos, los medios fueron lo único que nos salvaron de la angustia de no poder ir a misa, de recibir la Eucaristía. Bueno, fue difícil también, y ahora aparentemente se está también medio complicando la cosa. Claro, claro. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa, ¿Cómo no? Héctor, y ya regresamos, que nos gustaría también de viva voz conocer cómo también un misionero atraviesa por el sufrimiento y sentir ese cobijo de aquel que se sabe acompañado. Pero vamos a esta breve pausa y regresamos. Muy bien. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575.
Y continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el amor crea, y crea esperanza, ¿no? Porque ciertamente el sufrimiento es algo difícil de describir con palabras, ya que supone una experiencia matizada por las circunstancias y las vivencias personales. Sin embargo, tiene en común para la mayor parte de todos los seres humanos el hecho de que nos hace preguntarnos por el sentido del porqué del sufrimiento, y la respuesta mejor está en la esperanza que Dios nos da de decirnos: yo estoy con ustedes hasta el fin. Por eso estamos compartiendo este espacio de Solo el amor crea junto al misionero laico Héctor Daniel Fioto, que es miembro y encargado de UEAM aquí en Capital Federal. Y quisiéramos que nos puedas compartir, Daniel, de esta situación, ¿no? Para dar aliento y sembrar una esperanza ante la experiencia propia de aquel que ha pasado por el sufrimiento, por lo que quizás más podríamos temer, y decir, no teman, el Señor siempre está. Cuéntenos un poquito de lo que le ha pasado y así pues ayudarnos a todos. Yo tuve COVID cuando me llevaban al centro médico, al hospital italiano acá de Buenos Aires. Yo solamente iba repitiendo: si tú me miras, él también me mirará, que es una canción que cantamos en la iglesia. Iba confiado en la Virgen, y en la Virgen pensaba que si ella me miraba, el Señor también me iba a mirar. Cuando me dijeron que me tenían que entubar y poner en coma, me dijeron si lo quería hacer, y le dije que sí, que confiaba en Dios y que sí. Estuve 6 días en coma, inducido, entubado, porque tenía neumonía bilateral. Pero en esos días de coma, todos me preguntaban cuando salí qué recordaba, o que si me había pasado algo en estado en coma. Yo les conté que yo tenía el brazo, la mano derecha aferrada a un brazo de un hombre joven que me sostenía, y de la otra mano, del lado izquierdo, veía una mano, y yo le decía: no me dejes solo, ponme arriba de tu mano. Así estuve esos días rezándole siempre lo mismo. Lo que veía era ese brazo que me sostenía y esa mano a la cual yo le decía que me quedara en ella, que no me dejara bajar de esa mano. Y al final, cuando me sacaron, lo que vi o lo que yo sentí fue que esa mano joven me acercó a una señora que estaba sentada y me depositó en su regazo. Esa fue la experiencia, y se lo conté a mis hijos, a muchos sacerdotes también después, y es un poco haber estado cerca del Señor. Ofrecí mi dolor por los misioneros y las misiones, lo sigo ofreciendo porque todavía no estoy del todo repuesto, pero siempre pensando que Él es el único, el que tiene el poder de sacarme adelante. Los médicos venían y me decían: realmente saliste adelante, y algunos me llegaron a decir: y no sabemos cómo. Y yo le decía: fue obra de Él, no es mía. Pero bueno, la experiencia del misionero, cuando se entrega también, cuando sufre, cuando está en la cama. Yo estuve 2 meses en cama, y ofrece siempre al Señor la oración, el rezar el rosario, ponerse en manos de María, ponerse en manos de Jesús. Bueno, uno va saliendo adelante, y todos los días son como el día de hoy, de luz,
de por más que llueva, de sol, Sí. de alegría. Y bueno, no sé si ¿Y cuántos más o años menos tiene les usted, Héctor, que no Yo se lo tengo pregunte? casi 79 años. Mire usted. Y es decir, cuando el COVID tenías justamente 78 y medio. Y no, pero no es la primera vez que el Señor me demuestra que me saca adelante. Pero es así, es ponerse en las manos de Él. Cuando uno se pone en las manos de Él, todo es más fácil, todo es más sencillo y todo no es tan doloroso todo porque uno lo está ofreciendo. Entre todas las cosas, cada vez que todos los días me tenían que sacar sangre y me tenían que poner cosas y yo lo ofrecía, me decían, te va a doler, bueno, que duela, más de lo le dolió a él. Bueno, Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es vivir el sufrimiento desde otra dimensión, ¿no? y sí, uno lo vive desde otra dimensión porque uno sabe que uno sufre pero lo está ofreciendo y para otros le va a servir y mucho más. Entonces uno dice, bueno, yo me purifico pero también estoy ayudando. Claro. Y eso fue lo que, por lo menos lo que a mí me pasó en todos estos tiempos, desde el mes de noviembre, o de fines de noviembre hasta ahora, que todo lo que me cuesta, porque cuando salí del COVID me tuvieron que hacer también una operación prácticamente urgente, porque hacía 3 meses que estaba sondeado, y bueno, y hay que seguir adelante, pero con la ayuda de Dios, es decir, si hay una cosa que no dejo es de poder ir a misa todos los días para agradecerle y además para que me dé fuerza para seguir adelante. Efectivamente. Entonces esto nos puede demostrar que el dolor y el sufrimiento no son una maldición, sino que tienen un sentido hondo, ¿no? No, el dolor y el sufrimiento no es una maldición de nada, ni de Dios, ni de nadie. Es un sentido, tiene una profundidad el dolor y el sufrimiento, que si uno lo ofrece, si uno hace el dolor cristiano, el dolor y se une a la pasión de Cristo, ese dolor es un dolor totalmente diferente, porque uno lo transforma, también lo lleva hacia el cielo. Y, no sé, yo he visitado muchos enfermos que me han dado el ejemplo de lo que es el dolor. El año pasado, a mediados de año, falleció una señora a la cual yo visitaba y le llevaba la comunión, una señora de mi misma edad, muy inteligente, muy capaz, y ella me daba lecciones del sufrimiento. Ella estaba sufriendo un montón por su cáncer de garganta, y sin embargo, todos los días que yo la iba a visitar y le llevaba la comunión, ella estaba contenta, feliz, sabiendo que se moría, sabiendo que le quedaba poco tiempo, pero ella estaba contenta, hablábamos, charlábamos de cosas, de la vida, de Dios, de la Virgen, de religión. Ella escuchaba misa todos los días por Radio María, es decir, cuando uno ve a otras personas que sufriendo y sabiendo que van a morir, están alegres, contentas y están con Dios y hablan de Dios y se emocionan, porque cuando uno habla de Dios se emociona. Bueno, realmente yo aprendí muchísimo de esa señora, como de un señor también que me dijo, la última vez que lo vi, me dijo, Héctor, ya me queda poquito, esta va a ser la última comunión. Fue así. Fue su última comunión y se fue en paz, alegre. Había estado 1 año y medio en cama y un hombre que era toda vida quedó así. Pero el dolor no, el dolor y el sufrimiento cuando uno se lo ofrece al Señor tiene otro sentido, otra. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con los enfermos, que entiendan que lo que están sufriendo lo ofrezcan a Dios, que va a ser más llevadero. ¿Es difícil hacerles entender esto? No. Lo que hay que hacer es ponerse a rezar con ellos y decirles simplemente, bueno, todo tu dolor, todo tu sufrimiento, vamos a ofrecérselo a la Virgen, porque usted sabe muy bien, hermana, que la Virgen para nosotros los católicos es la supermadre, que todo lo recibe ella,
y todo se lo lleva al Señor. Y decirle eso, vamos a ofrecérselo a la Virgen, para que la Virgen se lo lleve a Jesús, para que Jesús te cuide, para que Jesús te ampare, para que Jesús te mire, y bueno, y para que esta comunión que vas a recibir dentro de un rato, o que ya recibiste, bueno, te haga bien al alma, al cuerpo, y que estés tranquilo, contento de que el Señor está contigo. Es un poco eso lo que le decimos a la gente también, cada uno lo que le sale en ese momento, lo que el Espíritu Santo le ilumina en ese momento, porque cada vez que uno visita a un enfermo, antes de tocar el timbre, tiene que pedirle al Espíritu que le mande las palabras en la boca para esa persona, porque para cada uno es especial. No es lo mismo lo que le decimos a Juan que a Pedro o a María. Son cosas distintas las que brotan del corazón. O cuando uno va a visitar a un enfermo en un hospital o a un sanatorio, a veces solamente con agarrarle la mano ya hay una transmisión que es importantísima, parece ser que está sufriendo. Por eso los que trabajamos mucho en esto, hemos sido misioneros laicos en nuestra juventud y además estamos convencidos todos que por el bautismo todos somos misioneros. Exacto, y bueno, sí. Y eso también hay que encarnarlo, también hay que saberlo día a día. Efectivamente. Bueno, Y ya que que efectivamente, y ya que nos habla de este acompañar, también quería preguntarle, William, cómo no solo al enfermo, sino a la persona que quizás sufre el dolor de tener a un familiar y se ve en la impotencia de no poder hacer nada. ¿Cómo podríamos acompañar a estas personas? ¿Qué pudiéramos decirles? Mire, nosotros lo tratamos a esas personas en épocas normales, sin COVID. Los invitamos a que vengan a los encuentros semanales que por ahí tenemos en las parroquias, a estar con nosotros, a alegrarse con nosotros, y para ver que hay mucha gente que tiene familiares enfermos y que bueno, que también están con el dolor y que sin embargo tienen esperanza de la sanación, la esperanza del Señor, la esperanza de que si la otra persona se va, las va a encontrar, un día se van a encontrar. Pero es difícil porque hay que tener una formación, la otra persona, ¿no? Una formación para aceptar también a Dios, porque en el dolor mucha gente reniega de Dios. Dice, ¿por qué Dios me manda a mí esto y por qué no se lo manda a otra persona? Bueno, eso ahí hay que trabajar mucho y hacerle ver que Dios no manda las cosas por maldad, sino que Dios es todo amor, y que las cosas que nos suceden, nos pasan, es porque nosotros a veces hacemos las cosas mal, pero no porque Dios sea malo. Eso se ve mucho en los enfermos, que sufren porque están hospitalizados, y bueno, y hay que hacerles ver que Dios es misericordia y es amor, y que los ama, los quiere muchísimo, que a todos, y a ellos en forma muy especial, porque son los abuelos, y que ellos tienen que transmitir esa alegría también, y tienen que llevar ese dolor hacia el Señor. Efectivamente. Bueno, queridos amigos y Héctor, vamos a hacer una breve pausa musical y también luego de la pausa invitarles si alguno quisiera hacer alguna pregunta o compartir también su situación y cómo animarnos a ser misioneros. Vamos a esta pausa y regresamos en Solo el Amor Crea. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
gran Señor, mi amigo fiel. Tu misión es grande y grande es tu perdón, la esperanza de encontrar la salvación. Es difícil si tu amor no está. Con tu espíritu me fortaleceré, correré tus riesgos con mucho valor. Hablaré de ti con toda mi pasión, día a día viviré por ti. Danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor Jesús, de la mano y para no quedarme atrás, de María nuestra Madre seguiré, y como ella la confianza en ti pondré. Ya no habrán más días de soledad. Misioneros para el mundo del 2000, necesitas y yo quiero estar allí, a tu lado y caminando junto a ti. Misioneros del 2000, danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor Jesús, danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor. Así es, amigos oyentes, envíanos, Señor. El Señor también está esperando de nuestra respuesta generosa para ser misioneros de la esperanza en este mundo actual donde quizás se ha propagado mucho el vive feliz, disfruta de la vida, como que debilitando al ser humano ante buscar solamente el placer, ante una realidad que es el sufrimiento que constatamos física, psíquica, emocional y espiritualmente. Pero cuán importante es que la fe sea el motor para llevarnos a la esperanza de afrontar el dolor, de que tiene un sentido sobrenatural del cual Dios busca sacar algo mejor, ¿no? Pero para ello es importante tener pues este gran don, ¿no?, que recibimos en el bautismo y que tenemos que acrecentar poco a poco en la oración. Por eso nos animamos a hacer estos programas para fortalecer esa fe y seguir sembrando la esperanza en la humanidad, porque si nos dejamos aplastar por el dolor, el miedo,
nos vamos a venir abajo, y antes, al contrario, necesitamos de muchos misioneros de la esperanza. Agradecemos el comentario del doctor Francisco Javier y también seguramente de su madre María Milagros, oyentes desde Temperley, que le dicen a Héctor, ¡qué fe! Un gran abrazo. Así que bueno, Héctor, aquí los oyentes agradecen esa fe, ¿no? Y bueno, nos gustaría también preguntarle, ¿no, Héctor? Usted cuando va a visitar a una persona que está sufriendo, ¿no? Aquí yo explicando un poquito en lo que es el proceso del dolor, dicen que la trayectoria ordinaria que se sigue a partir de la aparición de un suceso doloroso suele variar entre las personas, pero se suele señalar que lo normal, la primera reacción cuando el hecho doloroso aparece sin ser esperado, es el rechazo, la huida o incluso la negación, no reconocerlo, no afrontarlo o pensar que aquello no es real. ¿Cómo pudiéramos ayudar a las personas en esta aceptación de lo que nos está pasando desde la dimensión de la fe? Bueno, eso es lo más difícil, pero también primero hay que encomendarse al Espíritu Santo para que ponga en la boca nuestra palabras que a esa persona le van a hacer bien, que nosotros seamos el agente que Él utiliza para transmitirle lo que esa persona necesita y lo que Dios quiere de esa persona. En segundo lugar, un poco hay que hablarle del libro de Job, es decir, que no todos no tenemos la misma suerte, pero que a todos nos va a tocar, para ricos y pobres, inocentes y culpables, para todos está el Señor. Todos vamos a pasar por el dolor, y que el dolor, bueno, que ellos lo tienen que cambiar, lo tienen que hacer fructificar, que su dolor tiene que florecer, tiene que ser un dolor que traiga paz y alegría a él y a los demás y a los que lo rodean. Y que, bueno, si uno va con esa mentalidad de hacerle ver que el dolor, el sufrimiento es una entrega y que todos vamos a pasar por lo mismo, la persona va cambiando lentamente, no va a cambiar de golpe, pero sí lentamente va a cambiar, y a sus familiares, a los que lo rodean, también hay que darles esperanza de que todo va a ir bien, que todo va a estar mejor, y que infundan esa esperanza al enfermo, y que junto con el enfermo recen mucho y ofrezcan el dolor por las misiones, por la iglesia, por otros pecadores, es decir, que transformen ese dolor en un acto de amor, que es lo más difícil, pero bueno, cuesta, pero uno despacito lo va logrando y va viendo cómo esas personas, por ahí una oración, bueno, yo les rezo siempre una oración a San José y me piden esa Qué hermoso, oración, ¿no? Ya que estamos en este mes de San José, ¿la tiene por ahí que nos la pueda compartir? ¿O se la sabe? No de memoria, no, pero la voy a buscar si se la comparto, pero es una oración sencilla, San José, y la gente la quiere, me la piden, la fotocopio, se las dejo, y a ellos los consuela mucho tenerla, esta oración, que dice así: glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bienaventurado Padre, toda mi confianza está puesta en vos, que no se diga que te invoque en vano. Y puesto que todo lo puedes ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. Es una oración hermosa. Simple. Sí, la estamos compartiendo ¿Bien? en nuestros programas también de Solo el Amor Crea. Así que qué bien, qué linda oración. O sea que, Héctor, lo importante no es hacer quizás una falsa promesa
al que sufre de decir, bueno, vamos a quitarte el sufrimiento, sino antes al contrario, ayudarle a fortalecerse para sobrellevar el sufrimiento. Exactamente, lo que hay que poner en él es que el sufrimiento no es un castigo de Dios, que Dios no lo castiga con eso. Al contrario, lo tiene que sublimar, lo tiene que hacer que como le decía hace un ratito, florezca ese sufrimiento. Y bueno, yo siempre digo que eso es la obra del Espíritu Santo, porque es cuando uno habla y a veces uno dice, ¿de dónde salieron estas palabras mías? ¿De dónde le dije todo eso? ¿Y por qué se lo dije? Y bueno, es el Espíritu. Al Espíritu, usted sabe, hermana, que también se vivencia. ¿Cuántas veces le habrá pasado también a usted de que pide al Espíritu que la ilumine y habla y dice ciertas cosas y usted después dice, ¿y de dónde yo dije eso? ¿Y por qué lo dije? ¿Y qué tanto bien hizo esa persona lo que yo dije? Pero fue el Espíritu Santo, ¿no? Uno se transforma en un puente, en un camino para que otros lleguen al Señor. Efectivamente, sí, sí. Por eso la importancia de la oración, ¿no? Y también del estado de gracia, ¿no? Una consulta, ¿no? Ya que quizás a veces en el área pastoral, ¿no? Lo que más fortalece o conforta el alma es la recepción del sacramento de la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo animar a las personas que aún en estas circunstancias de cuarentena, ¿no? Tener la audacia y la inteligencia, ¿no? Y reconocer esa necesidad de recibir a Jesús Eucaristía. Bueno, eso también en este momento de pandemia y de aislamiento es medio complicado porque no podemos entrar en las casas. Entonces uno los alienta a que si pueden se acerquen a la iglesia y alguna de las Eucaristías para que uno les pueda dar la comunión. Se hace muy complicado en este momento. En otros momentos, cuando uno va, siempre lleva al Señor sobre el corazón y uno se lo ofrece y generalmente dicen que sí y lo reciben. Y bueno, rezamos, pedimos perdón por los pecados y le damos la comunión a la persona, pero como en este momento se hace muy complicado, solamente van los sacerdotes, pero de hecho muchos sacerdotes luego también se contagian con COVID porque van a casas y no se sabe qué enfermedad tiene la persona. En este momento solamente por allí los enfermos que uno sabe ya que son terminales o que están enfermos de cáncer o del corazón y que sabe que ya están ahí, entonces si uno va y trata de llevar la comunión, trata de rezar con él, de darle aliento, esperanza, y uno, bueno, les dice que va a volver otra vez y quizás no hay otra vuelta. Pero ahora estamos viviendo en una época muy especial y nosotros lo que hacemos es rezamos mucho por todos ellos porque sabemos que están sufriendo, pero nosotros también sufrimos porque ellos no pueden recibir al Señor. Así es. Sí, ciertamente es doloroso, ¿no? El que quizás lo que más necesitamos cada vez lo vemos a veces hasta más restringido, ¿no? Pero bueno, lo importante es también tener esa audacia y reconocer esa necesidad, queridos amigos oyentes. ¿Cuántos de nosotros, aún en estas circunstancias, pues igual vamos al supermercado, a la panadería, a esto, con cuánta más necesidad ir a buscar el sacramento, ¿no? Que es el que fortalece y da esperanza para sobrellevar todas estas cosas, ¿no? Así que sí, bueno. Eso es cierto. Pero bueno, la esperanza es lo único que le llevamos a esta gente, pero le llevamos al Dios, al Hijo de todo el universo en la Eucaristía. Y hay que ver con qué fe
lo reciben. Yo he aprendido mucho estos años de ministro, de la gente a la que he tenido que ir a llevar la comunión y hacerme prácticamente amigo de ellos y estar hasta el último día en que muchos se curan, muchos se van, pero saber que uno los alentó y los ayudó y estuvo con ellos, ¿no? Claro, pero ya que usted nos hablaba también de que ante los que están enfermos, que sabemos que son terminales y no es por COVID y esto, la importancia de solicitar, ¿no?, ese acompañamiento de la persona, bien sea del ministro o quizás también de un misionero de WEAM. ¿Cómo podríamos hacer para acercarlo y así también acompañar al que se encuentra solo o en una enfermedad? Bueno, eso tratamos de hacerlo. El que no tiene COVID y que está en la última parte de su vida, diríamos así, nosotros tratamos de ir, tratamos de llegar a él, de hablar con él. En general, esas personas, muchas de esas familias piden la asistencia espiritual, ¿no? Entonces vamos y estamos y nos hacemos también amigos de las familias. Nosotros vivimos en una ciudad muy grande, no conocemos a todos los que viven en nuestras parroquias, pero bueno, cuando nos llaman vamos y hablamos, estamos, charlamos con esas personas y si vemos que la persona lo que tiene es un cáncer o algo al corazón, y bueno, lo volvemos a ver a los 2, 3 días o a la semana de nuevo, le volvemos a llevar la comunión, estamos con esa persona en el último tiempo, pero hoy se hace medio complicado, hermana. Hoy es difícil porque tampoco los sacerdotes y los párrocos quieren que nosotros nos expongamos a visitar casas de enfermos porque no sabemos de repente de qué enfermedad se trata. Claro, claro. Sí, es una situación bastante compleja, ¿no? Pero volvemos, ¿no? Quizás remachadamente, pero qué importante entonces es siempre aquí recurrir a la fe y no bajar los brazos, ¿no? Qué importante es eso. Y creo que ustedes, aunque creo que es virtualmente, pero nos gustaría, aún nos quedan algunos minutos, unos 5 minutitos todavía más o menos. Ustedes hacen desde WEAM algunos retiros, algunas formaciones, ¿no? Quizás nos pudiera nombrar algo para que las personas, ya que algunos quizás hasta no van a poder volver al trabajo por la nueva cuarentena, el de interesarnos y fortalecer nuestro espíritu con material que nos ayude, ¿no? Porque ante esta circunstancia también hay que pensar que, bueno, que todo lo de aquí se acaba, se va, pero las obras buenas, como nos dice el Evangelio de Mateo, que al final el Señor nos dirá, bueno, muéstrame tus obras. Estuve enfermo, estuve preso, estuve sufriendo y ¿me asististe o no me asististe? Qué importante es formarnos para hacer el bien y acompañar en el sufrimiento como un misionero. ¿Qué tipo de formación dan ustedes en esos retiros? ¿Qué temáticas se tocan para incentivar a las personas a que sembremos la esperanza en medio de este mundo? Sí, nosotros en épocas normales nos reunimos quincenalmente para conversar y tocar siempre temas de formación. Ahora nos reunimos mensualmente por medio del Zoom para todos los miembros de WEAM de la República Argentina y también se podrían unir de otros países de habla hispana y donde, bueno, generalmente algún laico o algún sacerdote nos hablan. La última la tuvimos los otros días, un sábado por la mañana, y un sacerdote recientemente ordenado, que es misionero de WEAM, nos habló de la vocación que tenemos nosotros como misioneros, y también nos contó cómo fue su vocación.
fue una mañana muy linda, más allá que al padre lo conocemos todos de cuando era diácono, que tuvo que postergar su ordenación por la pandemia, y bueno, pero tenemos en Semana Santa, tuvimos también la presencia de un sacerdote del interior de la República que también nos habló sobre la vocación misionera y sobre nuestra vocación de WEAM. Realmente sí hacemos formación. Esto pueden buscar en internet, en YouTube. Tenemos un lugar donde todo esto está. No me acuerdo bien cómo es para entrar, pero si lo buscan en YouTube WEAM, lo van a encontrar. O si buscan OMS, también ahí estamos dentro de la OMS, de Obras Misioneras Pontificias. Y sí, hacemos formación porque la necesitamos. También nosotros necesitamos, como animadores, necesitamos fortalecernos en nuestra fe. Y nosotros también tenemos siempre en todos nuestros encuentros, hay un rato largo, primero de oración, de mucha oración, para que el Señor nos ayude, porque podemos tener muchos títulos, pero ya no tenemos los títulos para poder ayudar más allá. El Señor nos pide que oremos mucho, y cuando hacemos nuestros encuentros, nuestros retiros, que lamentablemente hace 2 años que no lo podemos hacer, o al menos el año pasado, y este es difícil también, nos reunimos también y estamos todos juntos conviviendo, y nuestra jornada empieza temprano a las 8 y rezamos el rosario, misa, y luego momentos de reflexión donde alguno de nosotros prepara temas y algún sacerdote viene también y nos habla, o alguna religiosa, nos hablan también sobre el dolor, sobre todo las hermanas que trabajan en hospitales, sobre el dolor, el sufrimiento, cómo ayudar a los enfermos, porque no todos son iguales. Claro, claro. Y bueno, ya nos queda muy poquito, pero quería hacerle una pregunta. El tiempo que usted invierte en ello, ¿cree que no le escuché bien, el tiempo que usted invierte en ello vale la pena? ¿Son los mejores tiempos que usted cree que ha invertido en acompañar al enfermo? Mire, buena pregunta, porque yo creo que el mejor tiempo que tengo es cuando voy a la casa a visitar a los enfermos, porque después que salgo de la casa del enfermo salgo siendo otra persona. Es decir, veo el mundo de otra manera, porque veo que cómo Dios actúa, y eso me llena el corazón de alegría. Pero no, al contrario, yo creo que mi mejor tiempo semanal es cuando visito a los enfermos, y todo lo demás, salvo la misa diaria, pero todo lo demás no pasa nada. Pero cuando voy a visitar a los enfermos, o voy a un sanatorio, un geriátrico, cuando salgo de allí, mi corazón está pleno. Así es, rebosante de alegría. Por eso, Héctor, agradezco su intervención y también su acompañamiento, y animo a todos los oyentes a que seamos misioneros de la esperanza. Gracias por sintonizar con nosotros en Solo el Amor Crea. Gracias a usted. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.